pobre. Y allí nació Barry. Su madre tenía 7 hijos y un día, caminando por la calle, se encontró a alguien que repartía unos volantes que decían: conozca el día y la hora cuando en Baltimore van a llover billetes y nadie los va a recoger. Aquella señora que había sido abandonada por su marido con 7 niños y solo podía darles a sus hijos lo justo para comer, dijo: yo seré aquella persona que me detenga ese día y tome los billetes. A mí que me digan la fecha. Y fue. Y le preguntó a la persona que repartía los volantes: ¿cuándo será el día y dónde? Porque yo estaré ahí. La persona que repartía los volantes era un hermano adventista que realmente estaba invitando a una campaña sobre la segunda venida de Cristo. Y le dijo: el día es tal y el lugar es tal. Y la señora ese día y a esa hora estuvo allí en la iglesia para escuchar el primer sermón. La señora nunca más se perdió un sermón en toda la semana y pocos meses después fue bautizada. En su pobreza ella entendió que lo único que podía legar, lo único que podía dejar, lo único que podía heredar a sus hijos era la Biblia. Por lo tanto, le dijo a sus hijos: os voy a dar 10 centavos por cada versículo que aprendáis. Así que los niños, ni tontos ni perezosos, se aprendieron todos los textos cortos de la Biblia. No matarás, Jesús lloró. Eso, claro, pues si me van a pagar por ellos, pues me voy por los más cortos. Todos los textos cortos de la Biblia habían sido repasados y aprendidos en esa casa. La madre entonces fue un paso más y dijo: necesito que cada día leáis un capítulo del libro de Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos, pues tocaba uno por día, ¿verdad? Con la excepción de algunos meses que ya sabéis. Un día, Barry leyó un capítulo y cuando llegó a la iglesia, a la escuela, el capítulo que tocaba para ese día, llegó a la escuela. Al final de la escuela, 2 amigos se acercaron y le dijeron: mira, nos gustaría que nos acompañaras esta tarde a algo que tenemos que hacer. Barry, sabiendo quiénes eran, porque aunque nosotros nos quejamos con nuestros hijos y le decimos: no quiero verte con fulano, ellos saben quiénes son los malos influencias. Nuestros hijos saben con quién se juntan, pero como lo disfrutan, se siguen juntando, pero saben quiénes son. Y Barry dijo: paso, no voy a ir, porque se acordó de un versículo del capítulo que tocaba para ese día. Y sabemos qué día del mes ocurrió el evento, porque sabemos el capítulo. Capítulo 1, versículo 10 de Proverbios. Hijo mío, si los malos, si los pecadores te quieren invitar, no vayas, no aceptes. Y Barry se perdió de la diversión, venció la curiosidad y no fue. Vamos a orar. Santo Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla por tu Espíritu que la ha inspirado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es un placer para mí estar aquí otra vez en un día lluvioso. Me alegra que llueva. Lo siento por aquellos que ¿verdad?, que esto le ha alterado los planes.
pero como vengo de Inglaterra y allí tenemos 2 meses que no llueve, me gustaría como que lloviera más para llevarme un poco de esta agua allí. La cosa está terrible, hermanos. El día que salí de Inglaterra hace 2 semanas, precisamente ese día, ya comenzaba la regla de no regar flores, de no lavar el coche y de no usar la manguera. Así que sois grandemente bendecidos con la lluvia que aquí cae. Además, debo decir que estoy profundamente feliz y siento el amor del Señor entre nosotros hoy. Y quiero deciros que os amo. Y no voy a decir, os amo en el amor de Cristo. Eso es un cliché adventista. No, os amo de verdad. Y a mí me gustaría que ese amor también pudierais expresarlo a vuestros familiares y a vuestros hijos de manera especial. Porque a veces hay padres que nunca han dicho a sus hijos, te amo. Y entre los latinoamericanos, entre nosotros, nos cuesta a veces. Es que él sabe que yo lo amo, pastor, porque yo le compré y yo le llevé y yo le traje. No. Si me estás viendo allí en casa, hoy es el día, y también a los que estés aquí, hoy es el día para que no te vayas a acostar sin llamar a tu hijo, sea que esté cerca o sea que esté lejos, y decirle expresamente, yo te amo. No, es que él debe saberlo, no. Es que él tiene que, no. Dígaselo. Expréselo. Felicítelo. A su esposa, a su esposo, dígale que usted le ama, dígale que usted la ama. No diga, es que él debe, no, él no tiene que saber nada. ¿Cómo es posible que nosotros querramos mantener a nuestros hijos en la iglesia cuando el pleito de quién ama más lo está ganando el mundo? He estado en muchos países y allí me acuerdo, estuve en un lugar, pastor, es que tenemos 3 jóvenes que se han declarado homosexuales en los últimos 3 meses. ¿Y cuál es la solución que habéis propuesto? Bueno, Juan Pérez, uno de los ancianos, dijo que hay que borrarlo a uno de los 3 chicos, a todos hay que borrarlo, pero en el caso puntual de fulano, a él y a la familia entera. Increíble. Hermanos, yo le decía a esos hermanos lo mismo que os digo hoy. Esta persona, este joven, sea quien sea, está buscando quién ama más. Y ahora entramos a una competencia de quién ama más, la iglesia o la discoteca. Y a veces, tristemente, la discoteca gana. Hermanos, somos muy expresivos con lo que nos incomoda. Como latinos, eso viene así. Seamos distintos a aquellos y expresemos lo que nos gusta. Dígale a su hijo, dígale a su esposa, dígale a su esposo que usted le ama. Y quiero que ese amor lo sintáis de mi parte también. Quiero que se sientan amados por mí de verdad. No con el amor de... No, de verdad. Te amo de verdad. Hermanos, la Biblia es increíble. El cuerpo humano es increíble, pero la Biblia es más compleja, más maravillosa, más extensa, más profunda que el cuerpo humano. Y en este proceso de hablar acerca de cuáles son los pasos para conocer a Jesús, que es lo que vamos a hacer esta semana, y entonces aquí me sale el informático que llevo a flor de piel. Vamos a hablar de pasos concretos, un algoritmo que podemos seguir para conocer a Cristo. El primer paso en ese algoritmo es la Biblia. La Biblia nos revela a Cristo. Así que hoy vamos a aprender a leer la Biblia. Porque, hermanos, yo me sorprendo profundamente cómo es posible que leamos la Biblia, hermanos, que no entendemos ni lo que está escrito ahí, ya sin lectura comprensiva, no, lo que está escrito ahí no lo entendemos. El jueves me llamó
un hermano, me dice: pastor, me encontré con una persona de otra denominación y me dijo: Dios no puede ser tan malo que me mantenga fuera del cielo porque no guardo un mandamiento. Escuchad, señores, lectura comprensiva y oír comprensivamente. Esta persona está dando por hecho que Dios es malo, pero no tan malo para hacer tal cosa, pero malo es. Eso lo sabemos todos aquí. Dios no puede ser tan malo, o sea que Dios es malo, pero no puede pasarse ya, lo otro ya es grave. Pero ¿qué es esto, hermanos? A veces leemos la Escritura y no entendemos nada. Y hoy vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a dar algunas reglas de cómo se debe leer la Escritura para entender, porque nadie puede practicar lo que no entiende y nadie puede amar a quien no entiende. Y la Biblia revela a Cristo. Hay una correlación entre una cosa y la otra. Por eso leer la Biblia y saberla leer es esencial para conocer a Cristo y vivir una vida cristiana victoriosa y hacerse, hermanos, incluso rico. Le preguntaron al hombre más rico de un país latinoamericano cuál es el secreto de la riqueza, y dijo él: Génesis, el libro de Génesis, ahí está el secreto. Lean la historia de José, ahí está el secreto de cómo una persona puede hacerse rico. La Biblia revela principios, hermanos. Me gusta el pueblo de Israel, porque todavía el Israel moderno es el ejemplo vivo de que cuando se aplican los principios bíblicos, la gente prospera. Los países cambian. Así que vamos a establecer un principio que no quiero que olvidéis. La Biblia revela a Jesús. Hay 3 textos, me gustaría que conocierais. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos acercamos a la Escritura, tenemos que buscar en el texto que estamos leyendo dónde está Jesús, porque está ahí. Si usted no lo ve, es porque todavía no está dedicándole suficiente tiempo. Busque lo que está ahí. En ese texto está Jesús. Juan 5:39, Jesús nos invita: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, todas, de Génesis a Apocalipsis. Pastor, pero en este versículo no matarás, ahí no está Jesús. Bueno, yo lo encuentro, pero vamos a decir que no está. Está. El respeto por la vida humana es sagrado, y ese respeto viene directamente del hecho de que Dios creó al hombre. El cristiano tiene que respetar la vida, pero no solamente la vida es respirar. No vale que una persona esté conectada a un ventilador. Eso no es vida. El cristiano tiene que respetar y promover la calidad de vida. Por lo tanto, si usted hablar mal a alguien, a una persona, ofenderlo, gritarle, eso puede disminuir la calidad de vida. Nosotros como cristianos vamos a evitar ese tipo de cosas, porque eso mina la calidad de vida de la gente. Por eso Jesús le dijo: si usted le dice fatuo a su hermano, usted está violando el mandamiento de la vida. No matarás. Está menguando, está minando, está restringiendo, está restándole calidad de vida a su prójimo. Lucas 24:27. Jesús, y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. En otras versiones dice en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ya veis ayer que leímos uno de los salmos que hablan de Jesús. Hay más. Y quiero decir aquí, para mí, Salmos no es un libro solamente de oraciones y cantos. Salmos es un libro profético. Salmos es un libro profético, tan profundo que a veces no lo podemos comprender. Partiendo de este principio de que la Biblia revela a Jesús y que cada cosa que Jesús hace está revelando algo superior, cuando Jesús abre la boca, cuando Jesús actúa, lo hace para revelar algo superior. Por lo tanto, Jesús al actuar y al hablar está señalando a la luna. No nos quedemos mirando el dedo. Está señalando al Padre.
Juan 1:18. No nos quedemos mirando el dedo. Nosotros somos especialistas en analizar el hecho, lo que dijo Jesús, pero no lo que implica eso. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué dijo eso? Cada 24 de diciembre, el rey de España, Su Majestad el rey Felipe VI, tiene un discurso a la nación. Un discurso 9 minutos, generalmente 10 minutos. Hermanos, y en esos 10 minutos el rey ordena y decide cosas que tenemos, los periodistas, duran hasta 3 días analizando el discurso del rey. 3 días. Porque cubre una variedad de temas y da órdenes a los poderes del Estado para que actúen de una forma. La Biblia, cuando Jesús habla, hermanos, hay que detenerse. Y Jesús dijo tal cosa, y vamos olímpicamente al siguiente versículo. ¿Por qué falta de respeto es esa? ¿Cómo es posible que el rey hable y aquí como que aquí no dijo nada a nadie? Cuando Dios habla, nosotros no solamente escuchamos, sino que analizamos qué fue lo que quiso decir. Jesús a veces, en cada momento, habla. Y es más profundo lo que dice que lo que se ve a simple vista. La Biblia dice, sabemos que Dios se revela en su palabra. Así que es imposible, hermanos, y eso quiero decirlo claramente, es imposible comprender a Jesús sin una correcta aproximación a la lectura de la Escritura. Por eso quiero trabajar el tema de leer correctamente. No podemos entender si no leemos bien la Biblia. Nosotros tenemos un problema serio en la iglesia. Nos hemos acostumbrado a leer rápido. Es que yo esta mañana leí, pastor, 3 capítulos de la Biblia. No voy a decir lo que yo le diría a ese hermano, porque le diría insolente. Insolente es la falta de respeto a lo real, a lo sublime. ¿Cómo es posible que nos enorgullezcamos en algo tan vano como eso? En mis años de teología aprendí algo. Yo leo un versículo al día. 1. Me resigné. Yo sé que nunca podré terminar la Biblia y comprenderla correctamente, toda. Un versículo al día. Porque me parece una falta de respeto que nosotros pasemos por la Biblia como si fuera periódico. La Biblia es demasiado profunda. En esa hora yo le dedico 1 hora a un versículo y a veces me falta tiempo. Y hoy vamos a ver algunos descubrimientos que yo he hecho en esa hora que espero que os puedan enriquecer. El cambio que pudo ser pero no ha sido en nuestros países, en nuestras familias, en nuestras iglesias, es que leemos y memorizamos la Biblia, pero no vemos el cambio prometido en nuestras vidas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué la Biblia es abierta, pero no cambia nada? Cuando la Biblia dice que mi palabra no regresa vacía, no hay cambio, sin embargo. Bueno, en la Biblia dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros malos deseos, en vuestros placeres. Y si me permitís, yo haría una paráfrasis de este texto y diría, leemos y no cambia nada, porque leemos ¿para qué? Bueno, para encontrar argumentos con la intención de ganar una discusión trivial. Ya le dije al otro que la Biblia, ¿verdad? Y me tuvo que dar la razón, pastor. Le saqué este versículo, pastor, y mira, y callado se quedó. También leemos la Biblia y no cambiamos porque la leemos para encontrar leyes para juzgar a los demás. Eso que tú haces también es pecado. Mira lo que leí aquí. Lo que el otro hace. Estamos buscando leyes. Eso, leyes para los demás. Pero para nosotros, buscamos la Biblia para leer promesas, para no asumir nuestras responsabilidades o sentirnos superiores a los demás. No, es que yo
Me acuerdo, en el año 2020, en la pandemia, me llamó un hermano de Ecuador. Me dice, pastor, me encontré con una persona de otra denominación. Y cuando iba por la calle me dijo, hola fulano, ¿cómo estás? Muy bien. Y me preguntó, ¿te dio el COVID? La persona de la otra denominación cristiana al adventista. Dice el adventista sí, me dio el COVID. Y el adventista le devolvió la pregunta, ¿y a ti te dio el COVID? Dice él, no, yo estoy en paz con Dios. Ese lee la Biblia para buscar promesas para sentirse superior. De hecho, varios meses después también le llegó el COVID. ¿Qué pecado habrá cometido? No sé. Según su propio criterio, ¿no? Es triste que nosotros todo lo que nos pasa lo achacamos a Dios. Si nos pasa bien, le alabamos, y si nos pasa mal, Él es el culpable. Yo quiero decir claramente que en el mundo hay 5 fuerzas que hacen que las cosas pasen o que nos afecten a nosotros. Primero, Dios, sin duda. Pero también estamos otras 4 que se olvidan. Nosotros mismos. Muchas de nuestras tragedias son causadas por las malas decisiones de nuestra mala cabeza irresponsable. Yo he tenido que llamar a amigos a suplicarles, no hagas eso, no cometas ese error. Y lo hacen. Claro, después vienen y quieren orar para que todo se solucione. Porque en Latinoamérica nadie rompe nada, las cosas se rompen solas. No se rompió. Las cosas nadie las tumba, se caen solas. ¿Y qué pasó? Se cayó. ¿Cómo que se cayó? ¿Tú lo tumbaste? Yo creo que es el único continente donde usted atrapa a una persona infragante y cometiendo un acto y dice, no, que el diablo me dijo que lo hiciera. ¿Sale en los periódicos o no sale eso? No, hermanos, estamos hechos para no asumir responsabilidad. No fui yo. Pero está la cámara, sí, pero fue el diablo que me llevó. Nos reímos, pero sabemos que es así. No fui yo. Y eso lo llevamos a la iglesia. No fue el diablo, no fue Dios, no, fuiste tú. Porque si todo fue el diablo y todo fue Dios, estamos eliminando el principio del libre albedrío. Y el juicio se va a hacer a nosotros porque Dios dice, la responsabilidad existe. Cuando Ananías y Zafira fueron ante Pedro, no fue el diablo que se murió, no fueron ellos, por irresponsables y ladrones y mentirosos. Nosotros no fuimos. Tenemos un problema con esto. Promesas. La otra fuerza son los demás. Hermanos, existe gente mala en el mundo y existe gente buena que hace cosas que nos afectan. Y no fue el diablo ni Dios, no, fue el otro. También, por supuesto, está el diablo y la quinta fuerza es la naturaleza. Si una manzana se cae, nadie la tumbó, se cayó. La gravedad, punto, ya está. Nosotros eliminamos las 4 fuerzas y Dios es todo. ¿Cómo se traduce eso en nuestra vida cotidiana? Hermanos, la pandemia lo mostró claramente. ¿Cuántos cristianos de todas las denominaciones nunca fueron al médico porque decían, si Dios me mandó a esta enfermedad, ¿quién soy yo para evitarla? Y se murieron sin ir al médico. Yo conozco hermanos que le dio cáncer y nunca fueron al médico porque entendían que si Dios es justo y bueno para mandar ese cáncer, ¿quién soy yo para evitarlo? Porque todo lo que pasa es Dios. Dios ha creado un mundo perfecto y la perfección está en la libertad para elegir. Cuidado con decir que Dios fue todo, porque si Dios hace todo, entonces Dios es el culpable de su propia muerte. Cuidado con eso. Es importante que tengamos esto en cuenta. La otra razón por la que leemos y nada cambia es porque leemos para colectar datos. Esta es la más adventista de todas. Colectar datos para sentirnos más inteligentes que los demás. A ver, Pedrito, aquí en la escuela sabática, ponte aquí, coge el micrófono y ahí recita los 10 mandamientos. Amén, es un niño adventista, sabe todo. Nos gusta colectar datos. ¿Cuántas personas había en el arca? 8, un premio para usted. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén, otro premio para usted.
Nos gusta eso, nos sentimos bien con eso. Quiero deciros que está muy bien, pero no es suficiente. Y el ejemplo está en cómo vivimos, en cómo están nuestros países, cuántos datos tenemos. Parecemos un diccionario bíblico. Lo sabemos todos los datos. Por eso leemos la Biblia y no pasa nada porque leemos para malos propósitos. Hoy quiero abordar 3 principios que debemos tener en cuenta al momento de leer la Biblia, si queremos conocer a Jesús. El primer principio es la humildad. Hermanos, hay que ser humildes al momento de leer la Biblia. ¿Qué implica esto? Tenemos que reconocer que la Biblia es demasiado compleja, no digo difícil de entender, compleja significa que está compuesta de varios elementos que interactúan entre sí. Eso es complejidad. Tenemos que reconocer que la Biblia es demasiado compleja, o sea que hay demasiados elementos que interactúan entre sí para ser explicada absolutamente. Yo no sé, pero yo encuentro gente que cree poder explicar cada texto de la Biblia. Eso es falso, hermanos. La Biblia revela el pensamiento del Dios infinito. ¿Cómo es posible? Si nosotros podemos explicar la Biblia, entonces Dios no sería infinito. La Biblia, si usted toma, la Biblia el mensaje de la Biblia es exponencial. ¿Qué significa esto? Que Génesis 1:1 es un mensaje, pero Génesis 1:2 es otro mensaje, pero Génesis 1 y 2 unidos es un tercer mensaje. ¿Ya saben lo que significa eso exponencial? Es infinita. La humildad al leer la Biblia implica que nosotros vamos a reconocer que somos incapaces de entenderlo todo. Y eso comienza a yo ubicarme en un grado de dependencia de Dios. Señor, ayúdame a entender. Y eso hace que yo escuche cuando viene otra persona a explicarme algo, porque tengo paciencia, soy humilde para esto. No creo que lo sé todo. Bueno, yo tengo años estudiando teología y cada vez me siento más, hermanos, cada vez sé menos. Porque descubro cosas cada día. Hoy mismo descubrí una cosa. Me lo dijo Samuel, está por ahí. Es increíble. Hermanos, en segundo lugar, la paciencia. Tenemos que tener paciencia para leer la Biblia. Las respuestas no están en el siguiente versículo y vamos a hacer un ejemplo de esto, un ejercicio de esto. A veces leemos la Biblia y encontramos algo que no entendemos y ahí ya está, la Biblia no se puede entender. No. Si tú le dedicas tiempo, tú vas a encontrar la respuesta. Pero si tú lees la Biblia con la puerta en la mano para irte para el trabajo, no lo vas a entender. Así no funciona. O leer la Biblia conduciendo y lo escuchas ahí, así no vas a entender tú nada. Que está muy bien, pero no pretendas que vas a entender. Paciencia, hermanos. La Biblia se lee despacio para ser saboreada. ¿Usted se imagina comer caviar como si fuera arroz? ¿Pero qué herejía culinaria es esa? ¿Pero a quién se le ocurre semejante cosa? Eso se come despacio, en pequeñas cantidades para ser saboreada. Hay platos en nuestros países. Hay un plato en Perú que es muy famoso, de pescado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El ceviche. A nadie le ponen un plato principal de ceviche. Búsquenlo. El ceviche siempre es un entrante. Pequeño, poco. Nadie se llena con eso. Eso es para ser disfrutado, saboreado. La Biblia es para ser saboreada despacio. Es como el maná que se derrite en tu boca. No tienes que masticarlo, suave. Vamos a ver este ejemplo. En uno de los seminarios que he estado en algún país de eso, un profesor dijo, el especialista en epigrafía, la epigrafía es la lectura de textos antiguos, y también es arqueólogo, y dijo, aquí hay un error en la Biblia. Porque la Biblia dice
que quien vendió a José en Egipto es uno y luego otro. Vamos a verlo ahora mismo. Vamos a leer. Quiero que me acompañen a este ejercicio. Y lo que queremos ver aquí es la paciencia que debemos tener cuando nos acercamos a la Escritura. Génesis, el capítulo 37. Es un ejercicio corto, pero creo que nos va a servir. Génesis, capítulo 37, versículo 28. Dice la Biblia: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, madianitas, leí, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron ellos a José a Egipto. Aquí tenemos ya dos personas. Dice la Biblia que los madianitas mercaderes sacaron ellos a José del pozo. Hay personas que creen que fueron ellos los madianitas, pero sabemos que fueron los hermanos de José. Bueno, el tema es que, según lo que parece que leemos aquí, los madianitas toman a José, perdón, que es mayor ya la Biblia. Los madianitas toman a José, muchas gracias, y luego ellos lo venden a los ismaelitas. Lo compro e inmediatamente lo vendo. Y los ismaelitas son los que llevan finalmente a José a Egipto. Ahí quedamos. Pero el versículo 36 dice del mismo capítulo: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Yo tengo que revisar aquí, porque si no mal recuerdo, en el versículo 28 dice que fueron los ismaelitas que lo vendieron en Egipto. Dice aquí, los ismaelitas lo llevaron a Egipto. Pero dice el versículo 36, y los madianitas lo vendieron a Egipto. Vamos a ver. Parece entonces, según lo que vemos aquí, que los madianitas los compraron los hermanos de José, lo vendieron a los ismaelitas, pero hacía mucho ruido José, y entonces lo volvieron a vender a los madianitas, quienes finalmente lo vendieron en Egipto. Vamos, que el pobre andaba ahí como una bola de billar. Pero en el capítulo 39, versículo 1, la Biblia dice algo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Recuerden que dice el versículo 36 que los madianitas lo vendieron. Y aquí dice que los ismaelitas fueron. Entonces, ahí ya está claro, hermanos. Un error bíblico. Ya está, la Biblia no sirve, todo. Hermanos, cuando yo escuché eso, yo tengo un problema serio. Yo tengo más respeto a la Biblia que a mi madre, hermanos. Oiga eso. El que ofende a mi madre no pasa nada. Palabras no rompen hueso. Palabras no rompen hueso. Usted puede decir lo que usted quiera. Pero con la Biblia hay un tema especial. Usted no puede decir que le meten errores así tan fácilmente. Hermanos, yo no dormí esa noche. Porque yo tengo que encontrar dónde está el error. Y efectivamente, los tres textos dicen lo que dicen. En uno dice que fue uno y en otro dice que fue otro. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, leer la Biblia. La Biblia tiene un principio que dice, Isaías, línea por línea, renglón por renglón, precepto por precepto, un poquito aquí y un poquito allá. Es que hay gente que quiere que la respuesta esté abajo en una nota. Nota al lector. La respuesta de esta pregunta es tal. No. Está más adelante. Pues bueno, busqué en Génesis, no encontré la respuesta. Busqué en Éxodo, no encontré la respuesta. Busqué en Levítico, no encontré la respuesta. Busqué en Deuteronomio, no encontré la respuesta. Busqué en Número, no encontré la respuesta. Para los teólogos me salté un libro por si acaso. Busqué en Josué, no encontré la respuesta. Ya me estoy desesperando, son las 3 de la mañana. Y entonces, en Jueces, capítulo 8, ahí grité, ¡Eureka! Jueces, capítulo 8, versículos 24 y el versículo 26. Dice la Biblia. 24. Y dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas los derrotados. ¿Tenemos algo? ¿No? Ismaelitas.
Versículo 26. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y los joyeles y los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, los reyes en plural, de Madián, y sin los collares que traían los camellos al cuello. Aquí menciona a los madianitas y los ismaelitas juntos. ¿Saben por qué? Porque hacía referencia a una región, los reyes en plural de Madián. Si yo digo que Justin Trudeau es el presidente de Canadá, es válido. Y si digo que es un presidente norteamericano, también es válido, ¿o no? Y si digo que Biden es un presidente norteamericano, ¿no es válido eso? Y si digo que López Obrador es un presidente norteamericano, ¿no es válido eso? ¿Es válido? Norteamérica también pertenece a México. En la versión anglosajona de la de separación de continentes. Recuerden que en español tenemos 6, en inglés tenemos 7. Por lo tanto, yo puedo decir lo mismo. Todos los presidentes del Suramérica son presidentes americanos. En España, el presidente de España es un presidente íbero, pero el presidente de Portugal también es un presidente íbero. Los reyes de Madián, los que compraron a José y los que vendieron a José, eran la misma persona, el mismo grupo de personas. Lo único que el autor está refiriéndose a ellos de manera indistinta porque son lo mismo. Es como yo diga en una oración, el presidente norteamericano Joe Biden, y más adelante, para no cansar al lector, diga el presidente de los Estados Unidos. Ya está. No son dos personas, es la misma. Todos lo entendemos. Esto es un ejemplo para que veamos cómo debemos leer la Biblia, despacio, con paciencia. A veces no vamos a encontrar la respuesta en el siguiente versículo. A veces va a estar libros más adelante. Y a veces hay preguntas de Génesis que se responden en Apocalipsis. Hay que tener paciencia. La Biblia, hermanos, se lee para practicarse o no se lee. Y quiero insistir con esto. Yo tengo que tener el deseo expreso antes de leer, que yo voy a practicar eso. Señor, ayúdame. Antes de leer, ayúdame a practicar lo que voy a leer. Lea lo menos. No lea un capítulo, 3 capítulos, 1000 capítulos y no practique nada. Yo no estoy en contra del año bíblico. Hagamos el año bíblico. Pero no pensemos que estamos cubriendo eso. Yo recomiendo el año bíblico más para los predicadores y teólogos, que tienen que tener un conocimiento general de la Escritura para que cuando se presentan situaciones, yo tengo que ser capaz de recordar versículos de toda la Escritura para solucionar un problema determinado, para solucionar un problema en un momento determinado. Tengo que acordarme de cualquier versículo. Pero yo recomiendo a los hermanos que leamos despacio, tranquilo. Miren 2 ejemplos que quiero aquí. ¿Cómo leen los judíos la Biblia y cómo lo leen los cristianos? Una gran diferencia. Miren esto. En Génesis 3:9, la Biblia dice, pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Ahí decimos, bueno, sí, eso dice la Biblia. Para nosotros hacemos una historia de lo que dice el texto, pero no vamos más allá. Primero, ahí se presenta el principio de la propiedad privada. El Edén era de Dios, pero estaba en alquiler a Adán, que lo pagaba con su trabajo, que era poner nombre a los animales y además labrar el jardín y guardarlo. Nosotros tenemos familias que viven en nuestras casas, en nuestros países, y no lo cobramos porque las cuidan. Eso es normal. Entonces, Dios llega a su casa, que está a nombre de él, el título es de Dios, pero no llega y sorprende a Adán. Uy, aquí estás, Adán. No, él se pone afuera y llama a Adán, o sea que avisa que él está ahí. Dios no traspasó la propiedad privada, porque cuando usted alquila algo, eso no es suyo, eso es de la persona que lo habita. Y usted, aunque tenga la llave, no puede abrir la puerta, es ilegal. Y resulta que Dios honra el principio de la propiedad privada. ¿Saben qué dicen los judíos de esto? Dios pidió permiso a Adán, se anunció antes de ir. Por lo tanto, que nadie se presente en casa de nadie sin antes avisar.
Nosotros los latinos vamos por una calle, pero aquí vive Juan Pérez, y nos presentamos allá. No, que estaba pasando por aquí, mire. La Biblia dice que Dios respetó esto. La Biblia nos refina, la Biblia nos hace más sensibles, nos hace más amables, más educados, nos lleva a un nivel superior de convivencia. Otro texto, Lucas 4:16, lo sabemos de memoria, porque ese texto lo usamos para decir que Jesús guardaba el sábado, y es cierto. Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde había nacido, donde se había criado realmente. El sábado entró a la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer. Esta es la versión de Dios habla hoy, que pone sábado en lugar de día de reposo, que es lo mismo. La Dios habla hoy es la católica, muy buena para los textos que están relacionados con el sábado. El tema es que estamos hablando de que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Y el sábado, conforme a su costumbre, o sea, que la costumbre de Jesús era ir los sábados a la iglesia. Y un sábado, de todos los sábados que él iba, a Jesús le tocó leer la Escritura. O sea, que Jesús no predicaba cada sábado, predicó un sábado. O sea, que Jesús iba a la iglesia aún los sábados que no le tocaba predicar. ¿Cuántos hermanos a mí me han llamado? Pastor, ¿quién va a predicar el sábado? Fulano, yo no voy porque predica largo, amargo, desabrido. Eso pasa lejos de aquí. Que hay gente que quiere saber quién va a predicar. Yo he estado en iglesias donde no ponen el itinerario porque la gente no va. Porque la gente toma el itinerario y a partir de ahí crea su propio itinerario. Este voy, este no voy, este voy, así. ¿Cómo es posible que sabemos ese texto de memoria y seguimos preguntando quién viene a predicar el sábado? No estamos leyendo nada. Ese texto no es para los evangélicos, ese texto es para los adventistas. El sábado se va a la iglesia, no importa quién predique. Si aquí viene un burro, póngalo, que el burro también le predicó a Balaán. Aquí no venimos a escuchar hombre, aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. No importa quién predique, Dios tiene una palabra para ti el día de servicio. Es aquí. Hermanos, yo estoy seguro, si aquí estuviera un famoso cantante, aquí estuviera todo lleno. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros seamos tan insolentes que Cristo viene a su iglesia y no venimos nosotros? La reina de Inglaterra, cuando la reina de Inglaterra está, hermanos, eso está lleno. Y la reina siempre llega de último, nadie puede llegar después de la reina. Dios aquí llega de primero, hermanos. Seamos respetuosos de la palabra de Dios. Dios, hermanos, habla cada día aquí. Y yo quiero que sepan que aquí ocurren milagros cada sábado y la gente no se da cuenta. En Madrid, una vez, el pastor Jesús Calvo, a quien recomiendo que escuchéis sus sermones, de los mejores predicadores latinos de habla hispana, que digo, es español, recomiendo sus sermones. El pastor Calvo predicó y una hermana al final, pastor, ¿qué palabra usted me ha dado? Amén, hermana. Pero la hermana, pastor, fue increíble eso. El pastor, la curiosidad le venció. Hermana, ¿qué fue lo que yo dije? Que es tan grande. Pastor, usted dijo tal cosa. Y el pastor me dijo a mí, Luis, yo eso no lo dije. Y yo conozco porque sus sermones están escritos. No lo dije. Pastor, sí, que usted lo dijo. El pastor entendió que Dios hace, el Espíritu hace que cada persona escuche un sermón diferente y palabras que no fueron articuladas las personas las escuchan. Oiga esto, palabras que no son articuladas aquí el día de culto, las personas las escuchan. Cada quien tiene un sermón distinto. Y así como el árbol de la vida produce 12 frutos cada mes, así cada día en la iglesia Dios habla de manera individual a cada uno.
individual. Una vez estuve en Madrid, viví en Madrid, una vez que fui a predicar en la iglesia. Salgo de la iglesia y me dicen, pastor, esta persona acaba de entender todo el sermón en su idioma nativo. Yo no me di cuenta de eso, pero Dios estaba hablando a esa persona en su idioma, aunque yo hablé en pleno y en perfecto castellano. Bueno, en el castellano que sé, en castellano. Dios hace milagros en la iglesia. ¿Cómo es posible que nosotros seamos tan insolentes que no vengamos aquí el sábado y preguntemos quién viene? ¿Saben lo que significa para Jesús, el Rey de Gloria, que inspiró la Escritura a través de su Espíritu? Escuchar a un fariseo explicando la Escritura a su manera. Yo imagino Jesús, y dijo eso, Dios mío. Y luego dice otra cosa peor, Dios mío, ¿pero cómo es posible que está diciendo eso? Y Jesús sufría a la gente que predicaba, pero iba a la iglesia. A los 12 años ya Jesús le estaba explicando la Escritura. Imagínense Jesús escuchando a estas personas, no explicándonos, desvirtuando la Escritura. Y se quedaba ahí. Se quedaba ahí. Del dicho al hecho hay un gran trecho. ¿Cuánto nos diferencia a nosotros de Cristo? Pero el propósito es conocerlo e imitarlo. Barry Black hoy es el capellán del Senado de los Estados Unidos. Barry Black, nuestro chico de la historia inicial, no fue y se perdió de aquel evento, ¿verdad? De la satisfacción, de lo funny. En la noche salió en el noticiario que la policía anunciaba la búsqueda de 2 chicos por el asesinato de alguien. Durante toda la semana en el noticiero de nocturno salía, la policía está buscando a estas 2 personas, cualquier información será recompensada. Al final de la semana los encontraron. Uno dijo, no fui yo, fue él. Ambos pagaron igual. La práctica de la Escritura libró a Barry Black de la cárcel. Y hoy es el capellán de los Estados Unidos, el capellán del Senado, que es una posición vitalicia. La mejor oficina del Capitolio la tiene este señor. Adventista del séptimo día, pastor ordenado. Querido joven, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Ese fue el texto que leyó y el texto que él practicó, que le libró la vida. Hay un libro que él escribió, From the Hood to the Hill. La práctica de la Escritura salvará nuestras almas, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras iglesias. La práctica de la Escritura. Que si él se hubiese sabido el texto, pero no lo practica, ahí no hay salvación, hermanos. No, si nosotros no practicamos la Escritura, no habrá oración que nos libre, hermanos. Que yo quiero que sepan que Sansón cometió muchos errores. Y al final oró y Dios lo escuchó y le respondió, Señor, acuérdate de mí. Y dice la Escritura que Dios se acordó de él. Su pelo le creció, pero los ojos no le salieron. Lo que hacemos en nuestra irresponsabilidad lo tendremos que pagar con nuestra responsabilidad. El pelo le creció, pero los ojos no le salieron. Cuidado. Hay que tener cuidado. La Biblia es preventiva. Previene la situación. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, Barry Black es un ejemplo de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos si practicamos la Escritura. Por eso hoy me gustaría invitarles a aquellos que deseen venir aquí al frente y hacer este llamado para todo aquel que quiere tomar la decisión de practicar los textos de la Biblia que ya se sabe. Haga una lista con todos los textos que usted se sabe y practíquelos. Si es su deseo practicar lo que usted sabe de la Escritura, venga aquí adelante y vamos a orar por usted en este momento. Porque
sabemos demasiado, pero hacemos muy poco. La diferencia entre lo que sabemos y lo que hacemos es grande. Y hoy es el momento de nosotros cambiar eso. Hermanos, tome una hoja en blanco, tome un bolígrafo, tome un lapicero, tome un lápiz, una pluma, como usted le llame en su país, y comience a escribir todos los versículos, solamente la cita de los versículos que usted sabe de memoria, Salmo 23.1, Salmo 91.1, todos los versículos que usted se sabe, y comienza a leerlos de nuevo con la intención expresa de practicarlos. Y su vida va a cambiar. Si usted solamente practica los textos que usted se sabe, le aseguro que su vida va a cambiar. Una persona refinada, una persona exquisita, una persona con la que vale la pena conversar, convivir, trabajar. Vamos a orar. Señor Jehová, gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu que la ha inspirado. Gracias porque en tu poder infinito la preservaste a lo largo de los siglos para que hoy llegara hasta nosotros. Señor, sabemos mucho, pero hacemos poco. Queremos que eso cambie. Queremos que la correlación entre saber y practicar sea más llevadera, sea más equilibrada, que no exista esa diferencia tan abismal entre lo que practicamos y lo que sabemos. Ayúdanos, Señor. Pongo cada alma que se ha levantado y aquellos que están en casa en tus manos. Señor, pon en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Si están aquí es porque ya has puesto el querer. Dales fuerzas para que tengan también el hacer. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser responsables con nuestros actos y que esa responsabilidad nos lleve a pensar cristianamente, a buscar consejo en la Biblia antes de tomar decisiones. Gracias porque siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.